Doy un contexto para introducir el tema que nos ocupa, para hablar con Juan Guevara, y es, por supuesto, pues el cambio que se está dando en la Unión Americana en cuanto al tema de la regulación. Particularmente publica el periódico The New York Times que el gobierno de Donald Trump estaría hablando con las empresas de tecnología, particularmente con las de la inteligencia artificial, ¿cuáles me refiero? Google, Meta, Anthropic, OpenAI, bueno, Anthropic no tanto, pero OpenAI, sí, Anthropic también, para que antes de desplegar un modelo de inteligencia artificial tenga que ser revisado por la Casa Blanca. Y esto marca un cambio, sobre todo porque cuando David Sacks, que era el zar de inteligencia artificial y criptoactivos de la Casa Blanca, pues habían adoptado una postura el gobierno de Trump de cero regulación, más bien que las cosas funcionen. Sí, David Sacks finalmente dejó esa posición y este cambio se da sobre todo, al menos lo atribuyo así, al tema de Mythos, este modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que el propio Anthropic se dio cuenta que tenía grandes capacidades de vulnerar la ciberseguridad de sistemas abiertos, navegadores, en fin, y decidió limitarlo en su despliegue. Se puso de acuerdo con el Tesoro, el Fed, con bancos, instituciones financieras y con algunas otras instancias para pues que lo revisen y a partir de ahí se vaya desplegando. Incluso ha mandado mensajes Darío Amodei y ese es el contexto hoy al que nos enfrentamos desde el punto de vista de esa regulación. En el caso de México, pues hubo un intento torpe, muy torpe, de sacar una iniciativa de regulación que obviamente no llegó a ningún lado, pero era pura obviedad, ¿no? Prohibido utilizar la inteligencia artificial para la vigilancia masiva. Ah, no, pero, o sea que sí puedo vigilar a todos sin inteligencia artificial. O sea, era muy tonto. Y entonces, bueno, pues ese es el estado de las cosas. Pero bueno, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Fíjate que así es. Es muy interesante lo que está sucediendo en el tema de la regulación. En la tecnología decimos que siempre la tecnología va un paso adelante que la ley o que los legisladores, en este caso, no solo de Estados Unidos, sino también de México. Y nada más para añadir un par de conceptos de lo que acabas de mencionar del contexto. También es importante mencionarle a nuestro auditorio que Estados Unidos no tiene hasta ahora una ley federal que regule la inteligencia artificial. Hay estados que tienen sus propias reglas. Quizá en México esto no se entienda mucho porque normalmente hay una ley federal o los estados no tienen reglas independientes. En los Estados Unidos, cada estado puede de alguna manera tener sus propias leyes estatales que en muchas ocasiones, no solamente la inteligencia artificial, se contradicen con ley federal. Y esto está empezando a organizarse de una manera que hay un mapa legal completamente fragmentado. Lo que tú decías, el gobierno de Trump está presionando por un marco único con un enfoque mínimo en regulación. Sin embargo, bueno, a partir de lo que tú estás diciendo y a partir de lo que sucedió con Mythos, pues las cosas han estado cambiando. Ahora, hay importante también esto, porque nos va a empezar a afectar también tanto en los Estados Unidos como en México, es que a pesar de la presión federal en estados como California, Colorado, Texas y Utah siguen avanzando con sus propias leyes. De hecho, California ya tiene vigentes varias leyes de transparencia en inteligencia artificial. Colorado tiene su ley de inteligencia artificial que entra en vigor el 30 de junio. Y todavía para complicarlo un poco más, la Unión Europea también está empezando a jugar un acto importante porque ya tiene completa y totalmente un acto de inteligencia artificial, una ley de inteligencia artificial organizado que está empezando también a afectar lo que tiene que ver con las empresas tecnológicas, no solamente en los Estados Unidos y de China. Pero bueno, todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo afecta directamente al usuario? Y a veces la gente dice, bueno, pues si Estados Unidos regula la inteligencia artificial, pues es bueno, de alguna manera tiene sus cosas. La realidad de las cosas es que mientras no se haga una legislación que sea realmente de fondo y que no sea torpe como lo que se intentó hacer en México, pues va a empezar a afectar al usuario de una manera importante. Por ejemplo, si se busca trabajo o eres evaluado por una empresa con herramientas de inteligencia artificial, hoy no existe una ley ni en los Estados Unidos ni en México, hasta donde yo tengo entendido, que proteja de ser discriminado o despedido por un algoritmo.
esta protección depende completamente en los Estados Unidos de donde se viva. Y esto lo empezamos a ver, por ejemplo, en el proceso de tarjetas de crédito. Fíjate lo que te voy a decir, importante, Rodrigo. En los Estados Unidos hay empresas como Stripe, como otras, en donde empiezan a discriminar a empresas por temas de riesgo, por temas de industria, por temas de la forma en que procesan pagos de tarjeta de crédito utilizando inteligencia artificial y discriminando del tipo de empresa que sea y sobre todo del tipo de dueño que tengan. Entonces, estamos empezando a ver hasta cierto punto cómo están evaluando riesgo ahí y no hay una protección específica. Cuando el banco, la aseguradora o el arrendador usa la inteligencia artificial para decidir si se aprueba un préstamo, una póliza o una renta de apartamentos en los Estados Unidos, no hay reglas claras y uniformes que garanticen que sea una decisión justa. En algunos estados se tienen derechos, en otros no. Acuérdense que, Claro. desde mi punto de Ahora, vista, sí. O sea, diría, adelante. bueno, nada más alguna puntualización. Acá en México sí hay federalismo también, solo que es menos visible de repente que por ejemplo, el Claro, estado de California, etcétera. Pero sí, no, hombre, si tú vas a Puebla, ¿no? Aquí a 1 hora y media, y insultas al gobernador, puedes acabar en la cárcel, ¿eh? Porque las leyes locales de Puebla así lo determinan. Entonces, no, hombre, sí hay federalismo. Lo que pasa es que claramente, pues de repente los congresos locales, y yo creo que afortunadamente el tema de la regulación, pues, de la inteligencia artificial no se asoma, no creo que tienen la sofisticación. Yo la verdad siempre he sido muy escéptico de la regulación, te voy a decir por qué ahora que te escuchaba. Porque, por ejemplo, si alguien te despide, un humano te despide, ¿cómo sabes que no hay un sesgo cognitivo de ese humano? claro, Y que después queda codificado en un modelo. Y lo que va, y es bien claro. complicado regular eso porque haz de cuenta, yo digo, oye, tengo derecho a que me contrate un humano, no un algoritmo de una inteligencia artificial. ¿Cómo verificas eso? Uno. Dos, si te despiden, ¿qué tal que la empresa, hay un gran paper que siempre recomiendo que se llama AI 2027, muy, muy bueno, y entonces, si en el núcleo de la toma de decisiones de una empresa corre una inteligencia artificial y te dice, oye, yo recomiendo que despidas a 20. Lo de menos es quién le va a avisar a las personas, ¿no? Claro. La decisión, pues a lo mejor la toma entre un algoritmo y un humano, pero es bien complicado este tema de la regulación. Y la otra, y que creo que está parte en uno de los núcleos de lo que mencionas, y es cómo Estados Unidos, que eso le preocupa, no pierde competitividad frente a China. Supongamos que China sobreregula y Estados Unidos no, pues Estados Unidos desarrolla la tecnología más rápido. Pero si Estados Unidos sobreregula o el estado de California sobreregula y Texas no, pues la inversión se va a ir a Texas, ¿no? Claro, Si Estados ¿cómo está Unidos pasando ahorita? sobreregula federalmente, pues la innovación puede crecer, por ejemplo, en China. Y no es que esto es un supuesto. Si uno ve, está diagnosticado, hicieron un paper Mario Draghi en Europa y se dieron cuenta que el exceso de regulación, tanto nacional como supranacional, Unión Europea, pues ha inhibido la innovación en Europa. Y hoy ves que las grandes compañías de tecnología son estadounidenses y no europeas. Y entonces están todos en este dilema. Ahora, en el caso de México, es todavía más complicado y entonces es una línea bien delgada porque no hay un ente supranacional que pueda establecer una legislación global, ni lo va a haber. Y pongo un ejemplo muy concreto, cambio climático. China, Brasil, Estados Unidos, México, Francia, todos los países que quieras, estamos de acuerdo en que hay un fenómeno de aumento de la temperatura como consecuencia de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Y no hemos logrado tener un protocolo unificado, ya no digas leyes, un protocolo para limitar esas emisiones, en algo en donde estamos de acuerdo. Ahora imagínate tú cómo nos vamos a poner de acuerdo en algo que puede resultar tan subjetivo como la codificación de un sistema de inteligencia artificial con respecto a ciertas características. Básicamente imposible. Y entonces, pues se vuelve muy complicado. Ahora, no me pareció tan mal que haya una evaluación de los modelos antes de desplegarse, sobre todo ante los riesgos e imponderables que puedan generar. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Aquí lo único que para poner un poquito el tema al usuario, por ejemplo, la compra, el historial médico, la ubicación de conversaciones con asistentes virtuales, está siendo utilizado en este momento. Entonces, por ejemplo, la pregunta, cuando la gente utiliza un sistema de inteligencia artificial para pedir una información legal y que eso pueda ser descubrible
en un tema legal. Bueno, se puede utilizar, no se puede utilizar, las conversaciones con sistemas de inteligencia artificial son privadas o no, en este momento no son privadas, se utilizan para entrenar otros modelos de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué privacidad tiene el usuario? Y yo estoy de acuerdo, la sobreregulación siempre es un problema. El gobierno se tiene que dedicar a administrar y los empresarios se tienen que dedicar a producir productos y servicios. Eso lo hemos visto todo el tiempo. En el tema de la inteligencia artificial es un tema. Y aquí, algo nada más para terminar este comentario es, tenemos un reto importante en los próximos años. Vimos hace unos días que las compañías tecnológicas tuvieron ganancias brutales, excepto Meta, a pesar de los costos tan importantes que están teniendo los data centers en los Estados Unidos para poder seguir fomentando la inteligencia artificial. Claro, Hay sí. muchas personas que se preguntan que esto es una burbuja y que a lo mejor la inteligencia artificial pudiera tener problemas en el futuro Claro. por el costo tan grande que representa su desarrollo y Interesante. su tema, eso, ¿no? Claro, Juan, lo hablaremos en otro momento. Gracias. Un abrazo. Saludos.